tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el segundo día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Estamos desarrollando esta semana el tema 5 verdades no negociables, conocidas también como las 5 solas de la Reforma Protestante. Ayer vimos una introducción histórica sobre lo que fue el inicio de la Reforma Protestante allá el 31 de octubre de 1517, y hoy vamos a ver la primera de esas 5 verdades, que es sola Escritura. Esta es la frase que viene a sintetizar el concepto y el nuevo paradigma y el nuevo entendimiento de cómo el creyente tenía que vivir su fe. ¿Basado en qué tenemos que vivir nuestra fe? Tenemos que vivir basados en qué. ¿Qué normas tenemos que seguir? ¿Cuáles son los principios, los valores que tenemos que abrazar en nuestra vida? ¿Quién tiene la palabra de autoridad en cuanto a cuestiones de fe, en cuanto a cuestiones de la vida del creyente? Y así fue como Martín Lutero, con esta frase, resume esta idea. Él dice: solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, Lutero no está inventando nada, porque el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él escribió estas palabras. Él dice: toda la Escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer y para corregir y para instruir en el camino de la justicia, en el camino recto, en el camino que le agrada a Dios. En otras palabras, lo que hace Martín Lutero es redescubrir lo que el apóstol Pablo ya había escrito. Ahora, Lutero establece esta verdad y se arma una gran conmoción en la iglesia de Roma y en todo el imperio romano en ese momento, porque esto estaba cuestionando la autoridad de la iglesia, cuestionaba la autoridad de los concilios, cuestionaba la autoridad de los líderes de la iglesia de Roma. A tal punto el conflicto llegó que el 17 de abril de 1521 Martín Lutero es convocado a la ciudad de Worms para que él se retractara de las 95 tesis que había escrito, de 41 en particular. Le decían que había 41 tesis que la iglesia romana católica no podía aceptar y que esperaban que él se retractara. No fue fácil ir a ese concilio, ir a ese lugar, estar rodeado de todas las autoridades, no solamente religiosas, sino políticas de la época, que esperaban de verdad que Martín Lutero pisara el palito, o que se retractara, o que reafirmara sus convicciones, y que por eso sería condenado a ser muerto en la hoguera. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, es lo que vamos a ver en un video muy breve. Es en blanco y negro, es un documento muy viejo. Obviamente es un video hecho allá por la década del 50, en el siglo pasado. Es una película que les recomiendo a ustedes también, si la pueden ver, porque nos cuenta bien la historia de lo que sucedió en ese momento. Pero este breve extracto, este breve video, nos muestra ese momento, cuando se le pide a Lutero que se retracte de sus enseñanzas. ¿Y qué responde él? Y vamos a ver cómo la respuesta de Lutero nos afecta a nosotros en el día de hoy. Veamos el video. Doctor Lutero, ayer admitiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes en lo que has escrito aquí, o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? Perdonadme si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe
y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores, yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo, como digo yo ahora, si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín Lutero, aún no has contestado la pregunta. Contesta simplemente. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Lo que nosotros acabamos de ver y lo que acabamos de escuchar, la parte que más nos impresiona es el hecho de que Lutero dice que su conciencia está presa de la palabra de Dios, está cautiva de la palabra de Dios. En última instancia, ¿a quién tiene que obedecer el hombre? En última instancia, ¿en quién nosotros tenemos que poner nuestra confianza y en qué tenemos que basar nuestra fe? Por encima de la Biblia, por encima de la palabra de Dios, ¿hay una autoridad mayor? Bueno, Lutero dice que no hay mayor autoridad que la Biblia, que la palabra de Dios, inspirada por Dios a 40 autores diferentes de diferentes épocas de la historia, porque tenemos que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes, de culturas diferentes, fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, fue escrita en diferentes continentes. La Biblia en realidad es un conjunto de escritos que fueron reunidos en 66 libros para, como hoy se conoce, la Biblia. Todos juntos se conocen como la Biblia. Pero muchos de los que escribieron no se conocieron entre sí, otros fueron contemporáneos, pero eran personas de diferentes estratos sociales, culturales, con diferentes oficios. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque habiendo tanta diversidad de autores, habiendo sido escrita durante un periodo de 1500 años, en diferentes continentes fue escrito sus partes, en diferentes idiomas, desde Génesis a Apocalipsis, la verdad que comienza en el Génesis sigue siendo la misma que recorre toda la Biblia hasta el último libro, que es el Apocalipsis. La enseñanza, la verdad revelada de Dios a nosotros los creyentes es la misma desde Génesis hasta el final en el Apocalipsis. Y hay un hilo conductor que en cada uno de los 66 libros de la Biblia nos está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces Martín Lutero llega a esta conclusión, que la misma Biblia dice que ella es única, que ella es especial, que es inspirada por Dios, que no vino a la tierra por voluntad de los hombres, si bien fue escrita por hombres, pero que no fueron los hombres los que de su propio deseo, anhelo o voluntad decidieron escribir esto, porque era imposible, humanamente hablando, que esta cantidad de gente en diferentes años
de la historia, en diferentes siglos también, hayan podido estar de acuerdo para escribir este libro con una armonía, una concordancia, sin contradicción ninguna, sin error ninguno, y poder dejarnos a nosotros la voluntad de Dios escrita en un libro. Martín Lutero dice: esta es la palabra de Dios y el creyente se debe a la palabra de Dios. El creyente debe creer la palabra de Dios, debe obedecer la palabra de Dios por encima de toda autoridad religiosa, por encima de todo concilio, por encima de toda iglesia, por encima de todo encíclica religiosa, por encima de cualquier dicho o cualquier tradición religiosa. Y en esto nosotros nos diferenciamos de todas las confesiones religiosas. La iglesia evangélica con raíz protestante, nosotros creemos exactamente eso. Solo la Biblia es la máxima autoridad. No decimos que no hay que leer otros libros, de hecho leemos otros libros, y hay muchos libros que son una bendición para nuestras vidas, que nos cultivan, nos edifican, nos enseñan y adquirimos conocimiento invaluable para nuestra vida. Pero cuando se trata de definir dónde está la máxima autoridad para la vida del creyente, entonces ahí ya no hay papa, ya no hay obispo, no hay pastor, no hay cura, no hay predicador, no hay apóstol, no hay profeta, no hay sacerdote. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Una de las cosas que Martín Lutero hizo en su obra monumental fue hacer que la palabra de Dios llegara al pueblo. Hasta ese momento la misa se realizaba en latín. La gente no entendía latín. El sacerdote celebraba la misa de espaldas al pueblo. La gente solamente iba sin entender lo que pasaba, y solamente lo único que ellos creían y sabían era lo que salía de la boca del sacerdote, del cardenal o del obispo o del papa, sin saber que lo que ellos decían concordaba o no con la palabra de Dios. ¿Qué hace Martín Lutero? Él dice: la palabra de Dios tiene que llegar al pueblo. El problema que había en Alemania, que no existía la gramática alemana. Muy poca gente sabía leer el latín y algunos idiomas como el griego y otros idiomas, pero la gente no sabía leer, el pueblo no sabía leer y no había gramática alemana. ¿Qué hace Martín Lutero? Él crea la gramática alemana y traduce el Nuevo Testamento del idioma original al idioma alemán y hace llegar la palabra de Dios a todo el pueblo. El otro problema era que la gente no sabía leer, entonces también Lutero se dio a la tarea de fundar escuelas para que la gente aprendiera a leer el alemán, que él había creado ya la gramática para que las personas pudieran leer la Biblia. Y así fue como la palabra de Dios llega al pueblo, y cuando el pueblo lee la Biblia, lee la palabra de Dios, se cumple lo que dijo Jesucristo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahí es donde el pueblo empieza a descubrir que muchas de las enseñanzas que por siglos la iglesia romana les había dado, les había inculcado, eran totalmente erróneas. Entonces el pueblo descubre la fe, descubre a su Salvador, descubre a Dios, descubre la belleza de la vida cristiana, descubre el camino de la salvación. ¿Y dónde descubre todo eso? En la Biblia, la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu fuente? ¿A dónde recurrís vos para saber lo que es verdad y lo que no es la verdad? ¿Dependés de lo que te dice un sacerdote? ¿Dependés de lo que te dice un predicador? ¿Dependés de las experiencias que alguien te cuenta, que dice que tuvo experiencias místicas? Déjame decirte esto: ni los dichos de los hombres, ni las experiencias místicas, ni el experimentalismo humano, ni alguien que diga yo tuve esta experiencia, el hecho de que lo diga o lo haya vivido, sí o no, no lo sabemos, no determina que eso sea la verdad. ¿Qué es lo que determina lo que es verdad y lo que no es verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la última autoridad en cuestiones de fe? La palabra de Dios. ¿Cuál es la única revelación donde podemos encontrar el camino de la salvación del alma? La palabra de Dios. ¿Dónde podemos conocer a Dios?
La palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? La palabra de Dios. Por eso, sola Escritura se convirtió en un grito de batalla, pero a la vez un grito de liberación para millones de personas que hasta el día de hoy sigue resonando. Y nosotros estamos abrazados a esta convicción y a esta verdad que no negociamos bajo ningún costo. Vos harías lo mismo de fundamentar tu fe solamente en la palabra de Dios. Dios te bendiga y mañana continuamos con la segunda verdad no negociable del Evangelio.